En último lugar, tendrá la palabra Sonia Tortajada, actualmente restauradora de escultura en el Museo Nacional del Prado, licenciada en Bellas Artes con la especialidad de Restauración de Escultura y diploma de Estudios Avanzados en el programa de Doctorado de Conservación y Restauración del Patrimonio Artístico por la UCM, diplomada en Conservación y Restauración de Pintura por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Madrid, centro del que ha sido asimismo docente. Después de haber trabajado en el sector privado de la conservación-restauración y en diferentes instituciones públicas, en 2004 entró a formar parte del Departamento de Restauración del Museo del Prado como restauradora de escultura, pasando a la plantilla con carácter permanente en 2008. Desarrolla su actividad profesional en la intervención en obras escultóricas realizadas en piedra y madera policromada, centrando una parte fundamental de su trabajo sobre el estudio y restauración de yesos y escayolas, el cual da a conocer a través de diferentes actividades de divulgación y de publicaciones científicas. De hecho, nos gustaría destacar una de sus últimas publicaciones, del 2021, en torno a los nuevos estudios sobre el Tesoro del Delfín en el Museo Nacional del Prado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Sonia, por esa extensa presentación. Vamos a ver, tenemos un poco de problema con el cargado de la ponencia. Quizá pesa mucho. Bueno, para finalizar la jornada, yo les voy a hablar sobre el proyecto de remodelación del Tesoro del Delfín que nos ha obligado a revisar todo el tema terminológico de cómo llamamos a cada uno de los materiales. Entronca un poco con la ponencia que acabamos de escuchar. Ahí estamos. Genial. Gracias. Bueno, a ver. Todo llegará. Bueno, total, que no sé si ustedes recuerdan, el Tesoro del Delfín se exponía, es una colección que tiene un origen internacional, pero que lleva en España desde 1712 y desde 1839 se expone con carácter permanente en el Museo del Prado. Estaba expuesta en un sótano y tanto el discurso museográfico como el museológico se nos había quedado un poco anticuado. No sé si ustedes recuerdan haber visitado esta instalación que tenía forma de caja fuerte. Las vitrinas, es verdad que en los años 80 fueron lo más de lo más, pero se nos habían quedado un poquito anticuadas y el discurso museográfico se basaba principalmente en una distribución por colores y por tipologías. Se plantea entonces buscarle una nueva ubicación con un discurso museográfico y museológico completamente diferente, lo que motiva una revisión integral de todo este conjunto tan excepcional desde el punto de vista histórico, artístico, documental, científico-técnico. Y dentro de este proyecto es donde se engloba el estudio de los materiales pétreos, que es de lo que vamos a hablar ahora. Y realmente éramos conscientes de que esto necesitaba una revisión y aquí les pongo una nota que nos deja nos dejó un visitante del museo en 2015, un visitante muy proactivo. Yo les animo a que hagan este tipo de cosas, que visita el Tesoro del Delfín, se identifica como gemólogo y se lleva las manos a la cabeza. Porque nos cuenta que, por Dios, que estamos utilizando en los textos y en las cartelas de sala una nomenclatura bastante anticuada, que además estamos utilizando conceptos muy poco precisos, que ya muchos de ellos estaban en desuso. Lo único que hizo este visitante es poner de manifiesto algo que sabíamos que necesitábamos como el comer, la verdad. Y teníamos una necesidad de hacer un estudio terminológico en serio con el objetivo de optimizar la catalogación de cada una de las piezas. Se revisaron las 144 piezas que forman el tesoro, con el fin de que, para establecer una terminología actualizada y sistematizada. Sistematizada quiere decir que el mismo material apareciera siempre nombrado de la misma manera. Y actualizada porque hay una disciplina dentro de las ciencias geológicas que se llama gemología. Es verdad que es una disciplina que se desarrolla tardíamente, a finales del XIX, que se especializa precisamente en esto, en la clasificación de las gemas. Y evitar pues, denominaciones poco rigurosas. A ver,
¿Esto qué es lo que pasa con los materiales pétreos? Que desde que el hombre es hombre los ha utilizado y por tanto les ha dado nombres. Y según ha cambiado la época, el uso, han recibido nombres que a veces hacían referencia a características las más peculiares o las más notorias, como por ejemplo, pues el rubí viene del rojo rubeus, o a lo mejor hacían referencia a de dónde provenían. El topacio hacía referencia a la isla de Topazos, que era el yacimiento de la antigüedad pues, más rico en este tipo de cosas. O también porque a veces se les asignaba propiedades curativas. El jade, en realidad, se creía que tenía propiedades para curar los males de la hijada, de la parte lumbar, y por eso se llama jade. Bueno, ¿cómo abordamos este proyecto? Lo que hicimos primero fue hacer un estudio documental comparativo de todos los documentos que habían tratado de catalogar o de inventariar el tesoro del delfín. Afortunadamente, esta es una colección que ha sido inventariada y catalogada, de hecho, antes de su llegada a España, el primer documento que tenemos es el Inventario de Versalles. Y hasta el último catálogo razonado que se publicó en 2001. De gran importancia, por ejemplo, para este trabajo fue el informe gemológico que encargó el Museo del Prado en los años 80. ¿Y qué tipo de cosas vimos cuando estudiamos todos estos documentos? Pues identificamos muchas discrepancias de diferente naturaleza. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo de este maravilloso vaso del dragón, cuyo material principal, el del vaso, aparecía con 3 nombres diferentes. Es un material, no 3, pero venía con 3 diferentes nombres, ¿no? Diásporo oriental oscuro, ágata de oriente o jaspe. Lo de oriental ya iremos a por ello. Les pongo este ejemplo porque lo de diásporo me trajo a maltraer. Resulta que no hay ningún mineral, ni ninguna piedra, ni ninguna roca que se llame diásporo. Entonces empezamos a buscar quizá cosas similares y que fuera un error de transcripción. Buscamos el diópsido, buscamos el diásporo que existe, pero no se parecían en nada al material pétreo del que estábamos tratando. Bueno, al final la explicación más sencilla suele ser la que, cuando das la diana, pues resulta que para dotarlo de un cierto aura un poquito más interesante, pues decidieron utilizar la palabra diásporo, que es jaspe en italiano, y aparecía no solamente en esta obra, aparecía en el título de un montón de obras. Una imprecisión, desde luego. El apelativo oriental les encantaba. También aparecía en un montón de las entradas de las catalogaciones. Pues ¿por qué? En realidad esto tiene un origen comercial. Si tú le pones un adjetivo interesante a un material, tienes más oportunidades de aumentar su valor. Y en realidad no tiene ningún rigor científico ni geográfico. O sea, no necesariamente por poner oriental estos materiales venían de Oriente, porque, por ejemplo, la mayoría de las ágatas que vemos ahí venían de Alemania. Pero vas a vender mucho mejor una ágata oriental que una ágata que viene de Cuenca. Bueno, en este caso, pues de Alemania. Después de repasarnos todos los documentos escritos, que eran muchos, decidimos ir un paso más allá. Es lo que en gemología y en geología se llama inspección de visu, que es la inspección visual, ¿no? La inspección ocular, con o sin lentes de aumentos, con diferentes equipos, con lupa binocular, con videomicroscopio, y también sometiendo a las piezas a luz visible y también a luz ultravioleta. Y esto es muy importante, porque una cosa es lo que dicen los papeles y otra cosa es lo que tienes en la mano. Cuando tú vas a casar el papel con el objeto, de repente pasan cosas, que suele ser que hay más discrepancias todavía. Entonces, por ejemplo, este maravilloso vaso del taller de los Miseroni es un pomo así de pequeñito, o sea, te cabe en la mano, es una pasada. Bueno, pues en este caso hubo que hacer correcciones en positivo y en negativo. Los documentos hablaban de que el vaso estaba hecho de cuarzo citrino, lo cual es verdad. Pero se habían olvidado, por omisión, de incluir el remate, que es una pieza de ajedrez reutilizada de un ajedrez antiguo. Estaba hecho de cuarzo ahumado, de cristal de roca ahumado, si ustedes quieren utilizar el término tradicional. Y también hubo una corrección en negativo. Ponía en diferentes inventarios que las guarniciones tenían rubíes y diamantes. Y el caso es que no, las guarniciones son de oro y están esmaltadas en negro. Y no es un caso, porque desgraciadamente esta colección ha sufrido varios robos, de piezas totales y también de piedras preciosas que se han ido durante los años pues esquilmando. Pero en este caso no había ningún engarce ni nada, nunca las tuvo. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas la verdad es que eran importantes porque son además errores que se arrastran. En cuanto aparecen en un inventario, los demás se copian unos a otros y se arrastran, se perpetúan en el tiempo.
Luego nos dimos cuenta que, desgraciadamente, casi todos los investigadores que habían trabajado con esta colección no habían tenido acceso a todas las piezas una a una y a esta distancia. Muchos, por ejemplo, Leticia Arbeteta, que fue la última que escribió un catálogo razonado, tuvo que investigar esta colección a través de las vitrinas de exposición. Entonces, por ejemplo, en este maravilloso vaso que ven aquí, se omitía, había un error por omisión, el carcaj donde lleva las plumas tenía diamantes, las flechas, perdón. Pero fíjense, este vasito es así, imagínense el tamaño milimétrico que tiene eso, pues no había podido tener una visión 360 grados de esta pieza. Y ojo con el término, diamante. El brillante es un tipo de talla del diamante. Es decir, todos los brillantes son diamantes, pero no todos los diamantes son brillantes. El diamante se puede tallar de muchas maneras y una de esas maneras son los brillantes. Otro caso similar, este maravilloso vaso de lapislázuli. Pues venía catalogado como que los ojos de los delfines, que están hechos de oro esmaltados, que están en la base de la copa, además, pues encima están en sombra, pues aparecían como rubíes. Y pues no eran rubíes, simplemente tenían un toque de esmalte rojo. Sin embargo, me voy a permitir el lujo de enseñarles los ojos de los dragones, que sí que tenían piedras, que esto es un ópalo noble. El ópalo noble es aquel que tiene iridiscencia, el ópalo que no tiene iridiscencia es ópalo y punto. Esto hay que distinguirlo. En este caso es una maravilla de ópalo de origen húngaro, un ópalo arlequín. Ya se dan cuenta que lo que ponía en los papeles y lo que te decía la realidad a veces se soportaba y a veces no. Ahí tuvimos que hacer un montón de correcciones. Y luego además nos ayudamos de otras técnicas más. Pues, por ejemplo, pues además de verlas con luz normal, vamos a verlas con luz ultravioleta. ¿Por qué? Porque hay ciertas gemas que tienen una reacción particular bajo esta luz. Por ejemplo, el rubí. Hay muchas piedras rojas en la naturaleza. ¿Vale? Tenemos la espinela, tenemos el granate, tenemos los rubíes, el vidrio rojo, que a veces se hace pasar por. Entonces, por ejemplo, esta es una tacita de ágata que tiene una labor de filigrana con rubíes. Bajo luz ultravioleta, ¿qué le pasa al rubí? El rubí bajo luz ultravioleta se enciende, o sea, es como un semáforo, es como si se encendiera desde dentro. Es una reacción muy acusada. Pues si se fijan ustedes, aquí en el visible todo esto parecen rubíes, ¿no? Lo vemos bajo luz ultravioleta y digo, ¡uy! Esto va a ser un vidrio de reposición. Se cayó la piedra y la repusieron. Y no la repusieron necesariamente con un rubí. Ojo que, por ejemplo, me permito el lujo de enseñarle estos detalles a 50 aumentos porque esta colección evidentemente se expone en vitrinas. Y entonces es muy difícil que un visitante pueda llegar a ver la colección con este grado de detalle. Desgraciadamente, la luz ultravioleta nos sirve para identificar todas las piedras preciosas. Por ejemplo, el diamante es bastante capcioso porque tiene una respuesta súper variada, desde no tener respuesta, desde no ofrecer ninguna fluorescencia a darnos una fluorescencia de color azul, verde o amarillo. Entonces, por ejemplo, los diamantes no es una técnica determinante para la identificación. Una vez que hemos repasado todos los archivos documentales, entrada a entrada en las 144 obras, hemos comparado el objeto real con lo que dicen los papeles. Ahí ya hemos corregido un montón de cosas, pero claro, no hemos resuelto todos nuestros problemas de identificación de materiales pétreos. Vamos a un tercer paso, que es hacer una aproximación analítica. Pero esta colección es muy particular porque el hecho de realizar análisis físico-químicos es muy limitado porque, primero, no se puede tomar muestra. No voy a romper un vaso del Tesoro del Delfín para sacar una esquirla de... Evidentemente no. No se pueden desengarzar ni desengastar las piedras preciosas, con lo cual no se pueden utilizar las técnicas típicas de la gemología para resolver esas últimas dudas que nos quedaban después de haber hecho los estudios documentales y de visu. Entonces nos tuvimos que poner creativos y decidimos utilizar el XRF, que es la técnica de fluorescencia de rayos X, es una técnica no destructiva que no necesita muestra. No se utiliza normalmente en gemología, pero nos podía ayudar para resolver algunas dudas. También tuvimos la suerte de poder utilizar la espectroscopía Raman solo en un caso, porque esta técnica requiere de muestra, pero ahora les voy a contar cómo nos las ingeniamos. Y señores, pues si ya
resulta que tenemos todas estas limitaciones, lo que hicimos fue consultar a gente que sabía mucho más que nosotros sobre este tema, porque yo no soy gemóloga. Entonces consultamos con 2 especialistas del ICME, el doctor Lozano y el señor Baeza, que muy gentilmente pusieron su sabiduría y su experiencia a nuestro servicio y nos ayudaron a resolver ciertas cuestiones de visu. La fluorescencia de rayos X lo que te ofrece es un análisis elemental, es decir, te dice los elementos químicos que están presentes sobre la superficie que toca el cabezal analizador. No necesitas muestra. Pero claro, a ver, el mármol es carbonato cálcico. Si yo lo analizo con este método, me dice, tienes carbono, tienes calcio. Y ya está. Pero no me dice de qué manera, no me dice si es una arenisca calcítica, si es una caliza normal o si es una caliza metamórfica, que es un mármol. Solamente me va a decir los elementos. Entonces, ¿para qué hemos utilizado esta técnica? Para desvelar los entuertos que la naturaleza ponía a nuestra disposición. Si yo les enseño esta foto, ustedes van a pensar, oye, qué bonito display del Museo Histórico Minero, que les recomiendo que lo recomiendan, que no es el del ICME, es el que está al lado, en la Escuela de Minas. Ahí uno puede decir, veo diamantes, las piedras incoloras, veo topacios, los amarillos anaranjados, veo rubíes, los rojos y veo un montón de esmeraldas verdes. Pues no, señores, no. Todo lo que ustedes han visto son granates tipo gema, porque la mayoría de las gemas existen en varios colores. Entonces, de lo que se trata, para lo que hemos aplicado los análisis de XRF, es que muchas de las piedras preciosas son similares en cuanto a composición, pero tienen impurezas traza, que son las que te permiten distinguir unas de otras. Y son precisamente esas impurezas, que suelen ser elementos metálicos, los que este tipo de analizador detecta enseguida. Y lo hemos utilizado para ese tipo de análisis, resolviendo bastantes dudas. Por ejemplo, el jade es al revés. Jade es una palabra que engloba 2 minerales completamente diferentes, pero se llaman igual. Igual que antes tenemos que muchos minerales tienen la misma composición, pero solamente se diferencian las impurezas, pues el jade es una palabra que denomina 2 minerales completamente diferentes. Entonces, hemos utilizado el XRF para distinguir el jade nefrita del jadeíta por su contenido en elementos metálicos. Este vaso que vemos aquí es uno de esos obras de origen exótico que solían ser regalos de embajada para la realeza. Y bueno, se llama vaso con flores, pero quería mostrarles que entre las flores hay un pequeño animal fantástico escondido que normalmente a través de la vitrina pues no se puede ver. El único caso en el que pudimos hacer un análisis por espectroscopía Raman fue en el pomito este chiquitito que hay aquí, porque tenía esa tapa tan pequeña que cabía justo en el analizador, no teníamos que partirla, era tan pequeño que cabía. Y en este caso pues descubrimos que tenemos 2 obras en todo el Tesoro del Delfín que son de un jade muy especial, jadeíta, que se llama onfacita y que tiene este color verde esmeralda tan profundo. A ver, que vamos. No vamos. Hello. Bueno, no quiere pasar. Total, que distribuimos el trabajo de la identificación de los materiales pétreos en 3 patas. El estudio documental, el estudio de visu y el estudio analítico con sus obvias limitaciones. Hubo que llegar a algunas soluciones de compromiso, porque, por ejemplo, hay algunas gemas que son bastante difíciles de clasificar por los expertos gemólogos que se dedican a esto. Y, sobre todo, porque muchas veces necesitas algo más que un XRF. Necesitas tomar una muestra, necesitas ver, por ejemplo, la estructura cristalina o de entrelazamiento entre cristales, y para eso necesitas un microscopio electrónico, y eso pues no lo pudimos llevar a cabo por las características de la colección. Entonces, por ejemplo, en el grupo de las gemas del cuarzo, que es un grupo muy amplio, dentro del término calcedonia, por ejemplo, están el ágata, la carneola, el prasio, el heliotropo, el sardo, todas esas que ven ustedes ahí. El aspecto más típico es el que se utiliza para glíptica, que son estos camafeos pues, de colores muy claros, azules, blancos y grises. Lo que tuvimos que hacer es tomar una solución de compromiso y atender a las características macroscópicas de los materiales y hacer una distinción entre, iban a ser calcedonias, aquellas que presentan colores claros y manchas tipo nubes, y si esa misma piedra, porque mineralógicamente son exactamente iguales,
presenta manchas, pero muy bandeadas, muy sectorizadas, entonces lo llamaríamos ágata, que es normalmente como se hace. De hecho, si ustedes ven las cartelas que tiene el Museo Histórico de Minerales, ellos mismos dicen cuarzo, calcedonia, ágata, es decir, van con el árbol clasificatorio porque es bastante complejo. Miren, este ágata de aquí, este ágata morada, es el ágata típica, por ejemplo, de Alemania, que está muy presente en este tipo de colecciones. No hace falta irse a yacimientos muy exóticos para encontrar piedras espectaculares. Entonces, con un ejemplo de obra lo van a ver muy claro. Este es lo típico que tiene las características macroscópicas de una calcedonia. Son piedras muy transparentes, muy nebulosas, con colores muy claritos, así muy poéticas, la verdad. Pero cuando es el mismo tipo de gema, el mismo. Lo que pasa es que cuando tiene estas estructuras ya con manchas muy sectorizadas, incluso aquí están hasta delimitadas, ¿no?, las zonas de los diferentes colores, pues entonces es una ágata. El jaspe también ha sido otra de las rocas que se utilizan mucho para este tipo de objetos, que dio problemas en su clasificación. Y de hecho dio problemas porque la gente que se dedica a esto ni siquiera se pone de acuerdo en si el jaspe forma un grupo de clasificación propio o está dentro de las calcedonias que les acabo de contar. Y esto es un debate que en el mundo de la gemología hoy en día está muy latente, aunque nos parezca, no sé, increíble, pero sí, discuten sobre estas cosas. Entonces, nosotros decidimos considerar el jaspe como un grupo propio y identificarlo principalmente de visu, porque lo que diferencia el jaspe de las calcedonias es la estructura microscópica granular, y para eso necesitamos un microscopio electrónico y coger muestra. Con lo cual, pues como no era posible, y lo que sí que intentamos dentro de lo que es un rigor más científico fue eliminar los típicos adjetivos de multicolor, globular, amigdaloide, que también pasa con las ágatas, porque para lo que a mí es amigdaloide, para Francisca puede ser globular, son manchas circulares más o menos. Entonces, bueno. Y el aspecto que tienen los jaspes pues son estos. Y también esta es otra manera de hacerles un guiño para poderles mostrar la colección del Tesoro del Delfín como normalmente no se puede ver. Este cuenco está expuesto, por supuesto, pero está expuesto con la tapa puesta, porque los camafeos que tiene son maravillosos, pero fíjense qué jaspe más maravilloso. Y de hecho aquí se pueden ver, esto es lo que nosotros llamamos agatizados, que le crecen, como quien dice, le crecen ágatas aquí que dejan pasar la luz. Y miren, esta cabecita de aquí está hecha con ese ágata que es típica de Alemania, que es lila y rosa. Aprovechando el bandeado, le han hecho el turbante rosa y el resto de la cabeza es morada. ¿El resultado? Pues el resultado es que gracias a este proyecto de reordenación de colecciones se hizo una revisión integral de todo el conjunto desde un montón de puntos de vista para poder generar una nueva museografía y un montón de contenidos, de textos de sala, de cartelas. Hemos generado un montón de contenidos digitales que se pueden consultar, y esta nueva sala pues pasamos de tener el Tesoro del Delfín en el sótano a tener el Tesoro del Delfín en la Torre de la Princesa. En el segundo piso de Goya, por la entrada de Goya, está en el segundo piso en el torreón. Es una sala espectacular, la vitrina es continua, es una sala circular y la vitrina es completamente continua. Pero lo que les digo, no se pueden ver las obras en 360 grados, que por eso hemos generado, parte del proyecto fue escanear las obras y tenemos dispositivos multimedia en los que puedes girar la obra 360 grados para poderlas ver por todas sus caras. Y se inauguró en junio de 2018. Bueno, a partir de este proyecto, pues claro, se nos ha ocurrido otro. ¿Qué vamos a hacer desde 2018? Bueno, pues que un poco teniendo esto, es que pasa solo cuando quiere. Teniendo en cuenta lo que habíamos hecho con el Tesoro del Delfín, acabamos de comenzar para hacer lo mismo con el proyecto de los tableros de piedras duras. Y de hecho es que ya el propio título adolece de un error fundamental. El término piedras duras es un término que se utiliza en historia del arte, pero es completamente impreciso y erróneo desde el punto de vista de la geología y la gemología. La dureza de las piedras se establece en lo que se llama la escala de Mohs, que va del 1 al 10. El 1 es la más blanda, que es el talco, que ni siquiera es una piedra, es un polvo, y el 10 es el diamante, que es lo más duro.
Entonces se consideran piedras duras las que tienen una dureza de 7 para arriba. Bueno, pues en este magnífico tablero de mesa que tenemos aquí, que está expuesto en el Museo del Prado con carácter permanente, una de las piedras que más aparece es el lapislázuli, porque tiene un color azul muy vivo y es muy atractivo. Bueno, pues para que se hagan ustedes una idea, el lapislázuli tiene una dureza de 5, es decir, no es una piedra dura. Pero se trata de hacer un estudio terminológico. Asumimos ese término como un término histórico-artístico, lo aclaramos y estamos intentando identificar de la misma manera. Evidentemente no se puede coger muestra, evidentemente no podemos hacer un montón de estudios de luz transmitida y hemos comenzado para poder identificar de manera pormenorizada los materiales pétreos que aparecen en nuestra colección de mesas. Muchas gracias y eso es todo por mi parte.